Casos inversos de ángulos. Entendemos por casos inversos de ángulos aquellos en los cuales se nos pide obtener un elemento, bien sea recta, plano, en fin, cualquier elemento geométrico, sometido a una serie de especificaciones angulares. Normalmente suelen ser especificaciones respecto a los planos de proyección, aunque en una fase de mayor ampliación sería también respecto a otros planos o rectas genéricas. Bien, vamos a basarnos para resolver este tipo de ejercicios en las propiedades de los conos de revolución. Entonces nosotros vamos a ver que si tenemos aquí un cono de revolución, todas las generatrices de este cono cumplen las propiedades de formar un ángulo constante con el plano de la base y un ángulo constante con su eje. De modo que si trazamos aquí una generatriz, veríamos que este ángulo es el que forma esa generatriz con el horizontal, y si tuviéramos aquí otra generatriz, pues este otro ángulo es el mismo que forma esa generatriz con el horizontal. La justificación es muy sencilla. Estos son dos triángulos rectángulos, de los cuales un cateto es común. Los otros dos catetos de los dos triángulos son iguales, dado que es el radio en ambos casos de la circunferencia, digamos, base del cono, y por tanto la hipotenusa va a medir lo mismo y va a formar los mismos ángulos, tanto con el radio como con la altura del cono. Luego aquí deducimos ya que todas las generatrices de un cono de revolución de eje perpendicular a un plano forman un ángulo constante con ese plano. Por otro lado, en esta figura a la derecha, todos los planos tangentes a este cono de revolución igualmente forman un ángulo constante con el plano de la base o también un ángulo constante con el eje. Entonces, si tenemos aquí, podemos trazar aquí una tangente y tener aquí el radio y la generatriz de tangencia. Entonces el plano formado por esa generatriz de tangencia y la tangente es un plano que es tangente al cono y que es tangente a lo largo de esa generatriz. Bueno, pues ese plano forma un cierto ángulo con el plano de la base y con el eje del cono. De igual manera, si trazáramos otro plano tangente, otra tangente aquí a la base del cono, pues veríamos que tenemos otro plano tangente formado por dicha tangente y la generatriz de tangencia. Los ángulos que forman ambos planos con el plano de la base y con el eje del cono son iguales. Bien, estas propiedades nos van a servir para resolver unos casos de diédrico directo de planos y rectas sometidos a una serie de especificaciones. El primer caso que vamos a estudiar va a ser partir de una recta R' y nos planteamos hallar un plano que la contenga y que forme un cierto ángulo con el horizontal. Entonces vamos a tener aquí en la parte derecha vamos a poner aquí un plano y la recta. Entonces esta sea la recta R y este sería un plano horizontal. Sabemos que todo plano que contiene esta recta y forma un ángulo con el horizontal va a ser tangente a un cono de este tipo. Por tanto, tomaremos un punto cualquiera de la recta y, como por ejemplo este que está aquí en sus predicciones y este que está aquí en la figura del espacio, haremos una perpendicular al plano horizontal y este será la altura de un cierto cono de revolución que nosotros dibujaremos. Pondremos esa altura en figura aparte y, claro, lógicamente, el valor del radio de ese cono es función de este ángulo, del ángulo que queremos que forme el plano buscado con el plano horizontal. Por tanto, simplemente trazaríamos aquí una línea perpendicular y haríamos aquí el ángulo que se pide. Este sería el ángulo pedido, que es el que quiero que forme ese plano con el horizontal. Esto implica que este segmento corresponde a este, sería el radio, a este o a este evidentemente, sería el radio de la circunferencia base de ese cono. Por tanto, con centro en este punto dibujaríamos esa circunferencia y ahí desde la intersección de esta recta con el plano horizontal trazaríamos sendas tangentes a la base y veríamos que cada tangente junto con la recta dada va a constituir un plano solución. Esta recta y esta tangente constituye este plano, que lo hemos materializado aquí con esta curva, y esta tangente y la recta dada forman el otro plano solución. De esta manera tendríamos ya los planos que, conteniendo la recta dada, forman un cierto ángulo con el horizontal. Apliquemos este proceso aquí a diédrica. Para ello vamos a tomar un plano horizontal a una altura cualquiera. ¿Por qué a una altura cualquiera? Porque si los planos obtenidos forman un cierto ángulo con este plano horizontal, forman el mismo ángulo con cualquier plano horizontal que sea más alto o más bajo respecto a este. Por tanto, elegimos uno cualquiera y al hallar el caso, pues sabremos que si se cumple que forma un cierto ángulo con este plano, lo va a formar con cualquier paralelo a él. Una vez hecho eso, claro, el elegir el plano a una determinada altura, ¿qué implica? Pues que la altura del cono tiene un determinado valor.
que en este caso va a ser esta medida. Este sería el punto A' que hemos tomado correspondiente a este sobre la recta y al tomar este plano horizontal, la altura del cono sería este valor. Bien, una vez hecho eso, pues vamos a tomar la intersección de la recta con el plano horizontal, que es donde está R' corta H', referiremos sobre R y tendremos aquí el corte de la recta con el horizontal, que va a ser a este punto I', que corresponde a este de aquí. Una vez que hemos hecho eso, esta altura aquí lo hemos hecho en figura aparte, pero en este caso lo podemos hacer aquí mismo. Sería construir este triángulo rectángulo, del que la altura es un cateto y la hipotenusa forma un cierto ángulo con el horizontal, que es el ángulo aportado por el enunciado, que es el ángulo que debe formar el plano buscado con el horizontal. Por tanto, haremos aquí, esa es la altura del cono, y haremos aquí este ángulo, una recta que pase por este punto y que forme este ángulo con esta H', y este segmento que nos sale aquí es el radio de la base del cono que habrá que dibujar en el plano horizontal. Como es una circunferencia en un plano horizontal, en proyección horizontal se proyectará en verdadera magnitud. Ese segmento de color azul es el radio, digamos, de la base del cono, que corresponde a este segmento azul y a este segmento azul en esta figura. Una vez hecho eso, tomaremos esta circunferencia de este radio y con centro en este punto lo dibujaremos. Observemos un detalle, que este punto A' corresponde a este. Este de aquí va a ser el centro de la base del cono, que lo vamos a llamar O. Y ese punto O tendremos aquí su proyección vertical O' y su O, como se puede ver, esto es una línea vertical, la proyección horizontal O coincide con la proyección horizontal A del punto elegido sobre la recta. Una vez que tenemos este O, con centro en él, dibujaremos esta circunferencia y esta sería la base del cono. Ahora, desde el punto I de intersección de la recta dada con el plano horizontal elegido, trazaremos tangentes a la base del cono y cada tangente, junto con la recta dada, definirá un plano solución. Hacemos esta primera tangente, esa sería la proyección horizontal de una recta, y esa proyección horizontal tiene su proyección vertical sobre la H'. ¿Por qué? Porque ¿dónde hemos dibujado esa tangente? En el plano horizontal de la base del cono, que es este plano horizontal que hemos elegido nosotros. Haríamos lo mismo, y esto sería una recta, que vamos a poner aquí, subir ligeramente la figura, esto sería una recta S'. Si hiciéramos la otra tangente, que es esta de aquí, pues tendríamos aquí una recta T', teniendo la coincidencia entre las proyecciones verticales de T', S' y H', dado que están las tres dibujadas en este plano horizontal. Y entonces el plano definido por la recta R y la recta S es uno de los planos solución, y el plano formado por la recta R y la recta T sería el otro plano solución. Este sería un problema que tiene dos soluciones. El enunciado tendrá que decidir o definir cuál de las dos soluciones quiere que se pide para tomarlo como solución del problema. Planteamos a continuación el siguiente caso. Se aporta un plano inclinado respecto a un plano horizontal y un punto A, situado en el plano inclinado, y se pide hallar las rectas que pasando por A y perteneciendo a este plano forman un cierto ángulo con el plano horizontal. Bien, sabemos que toda recta que pasa por A y que forma un cierto ángulo con un plano es generatriz de un cono de revolución de eje perpendicular al plano con el que tiene que formar ese ángulo. Por tanto, haremos una perpendicular, hallaremos la intersección con ese plano, y este sería un segmento que es la altura del cono de revolución, sabiendo que todas las generatrices de ese cono forman un ángulo constante con el plano de la base. Por tanto, lo que haremos será esta misma medida, llevarla aquí en figura aparte y poner el ángulo que queremos que forme, digamos, la recta con el plano, digamos, horizontal, y, por ejemplo, vamos a poner este ángulo, este ángulo puede ser, eso es dato, y de aquí sacamos el valor del radio R de la base del cono, que con centro en O dibujaremos, en el plano horizontal en este caso. No dibujamos el cono, habría que hacer desde A las tangentes para tener el contorno aparente del cono, como este que tenemos aquí, pero no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Pues porque cualquier generatriz de ese cono cumple la condición de formar este ángulo con el plano de la base. Eso lo ha garantizado este radio, que lo hemos sacado en función de la altura del cono, que es la perpendicular trazada por A al plano, a un plano horizontal. Este segmento representa la altura, lo hemos puesto en figura aparte, hemos puesto el ángulo y sacamos aquí el valor del radio. Con ese radio dibujamos la base del cono en el plano horizontal. Cualquier generatriz, como digo, cumple la condición de formar el ángulo con el plano horizontal. Como me dicen que son rectas del plano,
pues habrá que hallar la intersección de ese plano con el cono. Obsérvese que ese plano pasa por el vértice del cono, y que cuando un plano pasa por el vértice del cono, la intersección del plano y el cono son dos generatrices, es lo que matemáticamente llamamos cónicas degeneradas. Entonces lo que habría que hallar es la intersección del plano, insisto, debido a que el vértice del cono A está en el plano. Luego entonces buscaríamos el corte de la horizontal de plano con la base del cono, que sería este punto y este otro, y esos dos puntos unidos con A constituirían las dos rectas, que son las dos soluciones del problema, que son estas que acabamos de hacer ahora en color rojo. Bien, una vez con hecho eso, vamos a poner unos datos y vamos a resolver el caso con unos datos. Vamos a suponer que tenemos aquí, vamos a poner un plano, vamos a poner un plano, un punto A', esto sería una horizontal de plano, y supongamos que tenemos una frontal de plano. Un plano definido mediante horizontal o frontal. Si fueran mediante dos rectas cualquiera, hallaríamos las horizontales tomando un plano auxiliar horizontal. Bien, tomemos, este es el punto A situado en el plano, y vamos a tomar un plano horizontal a una cierta altura, aleatoriamente elegida por nosotros. ¿Por qué? Porque si las rectas estas, las soluciones, forman un cierto ángulo con un plano horizontal, forman ese mismo ángulo con cualquier plano horizontal paralelo al primero. Por tanto, vamos a tomar aquí un plano horizontal a una cierta altura arbitraria, que le vamos a llamar H'. Lo primero vamos a hallar es la intersección vamos a llevar la altura del cono y la intersección con ese plano de esa línea vertical, de modo que este segmento representa este sería el segmento A' o', que es la altura. Llevaríamos aquí el ángulo y sacamos aquí el valor del radio de la base de ese cono, que lo dibujamos en azul. Entonces, habrá que hallar este plano horizontal. Entonces ahora vamos a dibujar la circunferencia con centro O', este sería el O. Dado que es una línea vertical, tanto el punto A como el punto O se confunden en su proyección horizontal, pues con este radio de esta circunferencia vamos a dibujarla aquí en el horizontal. Y esa sería la base del cono, que es función de la altura y del ángulo. Ese sería el radio de la base. A continuación tenemos que hallar la horizontal de esta altura del plano. Tenemos ya la H', pues ahora lo que hacemos es, donde la F' corte aquí, referiremos sobre F, y por este punto pasará una horizontal H mayúscula, que es la intersección del plano, que inicialmente se nos ha aportado, definido por F y H minúscula, con el plano horizontal H'. Esta horizontal corresponde a esta línea de aquí, y entonces buscamos los dos puntos de corte de la circunferencia con esa línea. Vamos a ampliar ligeramente la figura para que se vea. Y entonces tenemos este punto de corte y este. Referimos perpendicularmente a la proyección vertical H', y esos dos puntos unidos con A' definirán las proyecciones verticales de las dos soluciones del problema, y uniendo este con A y este otro con A, tendremos ahí las proyecciones horizontales de las soluciones del problema. El problema tiene dos soluciones, esto será una recta R', no ponemos las letras, y esto será una S', y esas son las dos rectas que, perteneciendo al plano FH y pasando por A, estando en dicho plano, forman un cierto ángulo con el horizontal. Aquí hacemos notar un detalle. Si en vez de ser este plano horizontal fuera un plano cualquiera, los pasos a seguir, igual que en el caso anterior, variarían un poquito. El proceso es el mismo, este esquema general vale igual. Lo único que, lógicamente, si este fuera un plano inclinado, este de aquí también fuera inclinado, primero habría que hallar la intersección. Ya esa intersección no sería una horizontal de plano. Habría que hacer desde A una perpendicular al plano este, que ya hay que aplicar la teoría de recta perpendicular a plano. Habría que hallar la intersección, que en este caso ha sido directa, y habría que hacerlo por el método de intersección de rectiplano. Habría que hallar la verdadera magnitud del segmento AO, haciendo la construcción de verdadera magnitud. Poniendo ese segmento y poniendo el ángulo sacaríamos el radio. Pero como hay que dibujar una circunferencia de centro O en un plano inclinado, esa circunferencia no se puede hacer directamente, hay que hacerla en el abatimiento, para hacerla con compás, en fin, directamente, en valor real, en forma real. Habría que abatir la intersección de los dos planos y buscar en el abatimiento el corte de esa intersección con la circunferencia abatida. Tendríamos estos dos puntos que habrá que desabatir, y una vez desabatidos se unirán con A y tendremos ya la solución. O sea que, como se puede ver, cuando la recta que se pide forma un ángulo con el horizontal, es bastante simplificado el proceso, pero si queremos que esa recta forme un cierto ángulo con un plano inclinado genérico,
pues lógicamente esta circunferencia ya no se proyecta en verdadera magnitud. Y por tanto lo que hacemos es, en vez de dibujar las proyecciones de la circunferencia, que sería una elipse, lo que hacemos es abatir el plano, hallar la perpendicular al plano, hallar esta intersección, abatir la intersección, dibujar con el centro de la intersección abatida y el radio obtenido la circunferencia, y en el corte con la intersección abatida sacar los dos puntos abatidos que se desabatirían. Como se puede ver, esto es un proceso para unos niveles ya superiores dentro del estudio del diédrico directo, pero bueno, se puede ver que este esquema nos sirve para cualquier tipo de problema. La única particularidad es que en nuestro caso esto era un plano horizontal, con lo cual implicaba una serie de simplificaciones, y si fuera un plano inclinado, pues digamos que se complica a nivel de ejecución, de fases del proceso, más que otra cosa. Ángulos inversos 2. Vamos a ver una continuación o ampliación de la teoría de ángulos inversos, en la cual se nos pide la obtención de planos sometidos a especificaciones angulares con respecto a los planos de proyección. Hay una condición que hay que conocer, y es que cuando un plano tiene que cumplir dos condiciones de ángulos con dos planos, tiene que ser tangente simultáneo a dos conos de revolución de ejes concurrentes, siendo ambos conos circunscritos a una esfera común. Es decir, que si partimos de una esfera como la que tenemos en la parte superior, y hacemos un cono que cumpla el hecho de ser tangente a la esfera, y además que digamos, los planos tangentes al mismo formen un cierto ángulo con la base, pues ese cono es el soporte de una de las posibilidades, de una de las condiciones, mejor dicho. Si ponemos otro cono de eje, digamos, concurrente con el primero, circunscrito a esa esfera de radio arbitrario, de modo que los planos tangentes a ese segundo cono cumplan la segunda condición, pues si se produce la simultaneidad de los planos tangentes a ambos conos, se cumplirá el cumplimiento simultáneo de las dos condiciones. Si un plano es tangente a un cono, lo es a lo largo de una de sus generatrices, y si es tangente al otro, lo es también a lo largo de una de sus generatrices. Luego, si es tangente a los dos, será el plano aquel que contenga a la recta que une los vértices de los conos. Es decir, que yo, una vez definidos los conos, la recta que une sus vértices es una recta que sirve para definir los planos solución. Bien, dicho esto, vamos a intentar ver un método para convertirlo en diédrico, para traducirlo a nivel del paso espacial a diédrico. Supongamos un plano vertical de proyección y un plano horizontal en la figura de abajo. Supongamos que esta recta es la intersección de esos dos planos y que tomamos un punto cualquiera de esa recta. Dibujamos esta semicircunferencia que representa la sección sobre el vertical, la sección producida por el plano vertical en esa esfera. Y esta circunferencia que tenemos aquí, esta otra, es la sección que produce el plano horizontal en la esfera. Hemos dibujado solo la mitad en cada caso. Para que un cono cumpla el que sea tangente a esta esfera, pues, y cumpla la condición de formar un ángulo con el horizontal, lo que haremos será trazar tangente aquí a esa semicircunferencia que es la representación de la esfera en el vertical, de modo que esa tangente forme aquí el ángulo con el horizontal pedido por el enunciado. Esa tangente corta a la intersección de los dos planos en este punto, y este segmento es el radio de la base del cono al cual va a ser tangente las horizontales de plano. Y eso garantiza que el plano buscado forme un cierto ángulo con el horizontal. O sea que, repito, tomamos un punto cualquiera de esta recta intersección del plano horizontal y vertical y hacemos una circunferencia de radio cualquiera. Y esta semicircunferencia es la semisección que ese plano vertical produce en la esfera. Como queremos que el cono que garantice la condición de formar un ángulo, el plano buscado con el horizontal determinado, y ese cono tiene que ser circunscrito a esa esfera, hacemos aquí la tangente a esa esfera, a esa circunferencia, cumpliendo la condición de que este ángulo sea el ángulo formado por ese plano con el horizontal. Esa tangente nos determina este punto, y este segmento es el radio de la base del cono, que es esta que tenemos aquí. Tangente a esa base va a estar una horizontal de plano solución. Haremos lo mismo. Si esta es la sección que el plano horizontal produce en ese cono, pues haremos aquí tangente a esa circunferencia
y determinamos este punto. Y este radio es el radio de la circunferencia base del cono situada en el vertical, al cual va a ser tangente los planos que cumplan el formar un cierto ángulo con el vertical. Lógicamente ese ángulo sería este, y con esa condición hemos hecho la tangente que acabamos de citar. El problema queda simplemente ya como el plano buscado, el problema tiene dos soluciones, como el plano buscado tiene que pasar por los vértices de los dos conos, pues desde este vértice de este cono, de este que está aquí dibujado una parte de él, haremos tangente a esta circunferencia, que es la del vertical, y al llegar a esta recta intersección, haremos tangente a la circunferencia del horizontal. Evidentemente esa tangente pasará por el vértice de este otro cono, que está dibujado, este es el semicono que está dibujado con su vértice sobre el horizontal, y esta generatriz es la desección que el horizontal produce en ese cono. Luego este sería el proceso para hallar el plano. El plano sería formado por esta frontal F y esta horizontal H. Esto sería hecho en un esquema espacial para interpretar el proceso. Hay varias soluciones porque yo puedo hacer esta tangente por aquí a esta base y luego tangente por aquí, pero también podría esta circunferencia, que de la cual hemos dibujado la mitad, dibujarla por debajo y entonces hacer la tangente. En fin, hay 4 soluciones. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a ver ahora ya la ejecución en el caso, digamos, que nos ocupa. Bien, dicho esto, pues ponemos aquí una línea horizontal, que es la intersección de los dos planos vertical y horizontal que acabamos de explicar. Dibujamos una línea vertical y hacemos la tangente a, esto sea la esfera. La mitad de arriba es la semiesfera en proyección vertical, la sección que el vertical produce en esa esfera. Y esta sea la tangente, de modo que este ángulo es el ángulo que forma el plano que deseamos con el horizontal. Determinamos este radio, y ese radio es el de la base del cono del horizontal, al cual va a ser tangente las horizontales del plano que buscamos. A continuación hacemos la tangente a la semicircunferencia que está aquí, que es la sección que el horizontal produce en la esfera inicial. Esa esfera inicial ya hemos dicho que es de radio arbitrario. Hacemos la tangente de modo que este ángulo sea el ángulo con el vertical. Eso nos determina aquí un radio, que sería este segmento, y con ese radio dibujamos esa semicircunferencia en el vertical. Una vez que tenemos la semicircunferencia, no hay más que desde este punto hacer la tangente para tener, digamos, aquí tenemos el esquema que habíamos hecho anteriormente, y bueno, es simplemente una ejecución de la figura que hemos hecho anteriormente. Por tanto, desde este punto hacemos tangente a esta base del vertical, y eso sería una frontal de plano, y al llegar aquí a la recta intersección de los dos planos haríamos tangente a la base del cono, del semicono del horizontal. Y esas dos rectas constituyen aquí la F'F, que es una frontal, y esta sería la H'. Y este sería uno de los planos que cumple la condición de formar este ángulo con el horizontal y este ángulo con el vertical. Si hiciéramos la tangente por el otro lado, como decíamos, tenemos la otra posibilidad de las, rectas definidoras de un posible plano. Aquí vamos a hacer un detalle. Bueno, vamos a ver lo siguiente, que nosotros aquí podríamos perfectamente prolongar esta semicircunferencia. Vamos a prolongarla por aquí abajo, y así se puede ver, digamos, las otras posibilidades, aparte de trazar las tangentes por la derecha, las otras posibilidades. Nosotros hemos hecho desde H, por ejemplo, desde este punto, desde este vértice del cono. Obsérvese que los planos pasan por los vértices del cono. Desde este vértice del cono hemos hecho tangente a esta, que es esta horizontal, y al llegar aquí podemos hacer tangente. Vamos a borrar ahora esta para que no nos complique así mucho la figura. A ver si nos deja. Y entonces, en vez de hacer tangente desde este punto o desde este a la parte superior de la semicircunferencia de mayor radio, desde este haríamos tangente a la parte inferior. Y entonces esa sería la otra posible frontal que podríamos tener para que, junto con la horizontal que hemos hecho, definir el plano. Esta sería la F'. Evidentemente la F se sigue manteniendo en el mismo sitio. Esa sería la F', que esta recta F' y esta recta H' definen otro plano. Entonces, jugando con las partes superiores y anteriores de las dos circunferencias iniciales o luego sus prolongaciones, surgen otras soluciones del problema pedido. Evidentemente, en el caso que hemos resuelto,
podemos tener ese sea un plano, pero si nos piden que el plano que cumpla esas condiciones deba pasar por un punto, no habrá más que la horizontal y la frontal obtenidas, trasladarlas a ese punto, es decir, hacer por ese punto paralelas a las mismas. Y de esta manera tendríamos el plano que, pasando por el punto, cumple la condición de formar un ángulo con el horizontal y un ángulo con el vertical. Todos los planos que forman un ángulo con el horizontal y uno con el vertical son paralelos y, por tanto, sus horizontales y frontales respectivas también lo serán. Eso sería lo que hemos hecho, ha sido en una posición genérica, y luego ya por el punto por que queramos trazar el plano pedido, pues haremos simplemente paralelas a la horizontal y a la frontal que hemos determinado. Dicho esto, vamos a estudiar ahora el caso de hacer una recta que cumpla unas condiciones angulares con el horizontal y con el vertical, es decir, trazar una recta que forme un ángulo con el horizontal de un cierto valor y un ángulo con el vertical. Supongamos que esta fuera la solución y que tenemos aquí las proyecciones de esa recta R'. Vamos a poner, para entendernos, que esta recta R y la R' forman este ángulo, que es el ángulo con el vertical. Se recuerda que ángulo de una recta con un plano es el que forma la recta con su proyección ortogonal sobre el plano. Se forma este triángulo azul, en el cual este ángulo es 90 grados, es un triángulo rectángulo, la hipotenusa sería R mayúscula y este cateto sería la R', y este sería el alejamiento de esta traza o intersección con este plano. Tendríamos también un plano rojo, en el cual este sería la altura de este punto, este sería otro cateto, y la hipotenusa es común con el otro anterior. De modo que aquí tenemos esta proyección vertical de color azul y esta proyección horizontal de color rojo. Este es el ángulo de la recta con el horizontal y este es el ángulo de la recta con el vertical. Este ángulo es de 90 grados, como ya se sabe, y este ángulo pues también. Con lo cual, bueno, pues tenemos aquí esta figura de análisis que nos va a servir para determinar el procedimiento. O sea que se forman dos triángulos, de los cuales tienen esta hipotenusa común, que es esta que está en color negro, que es la recta en el espacio. Esto es su proyección horizontal, que forma con la recta el ángulo con el horizontal, y esto es su proyección azul vertical, que forma con la recta el ángulo con el vertical. Bien, pues nosotros lo que vamos a hacer es ver que vamos a construir estos dos triángulos rectángulos. Si son rectángulos, esto es la hipotenusa común, como decimos. Digamos que tanto este punto como este se sitúan sobre una circunferencia de este diámetro. Por tanto, nosotros vamos a suponer que tenemos aquí la recta R y nos inventamos el valor del diámetro, que sería una determinada posición. Una vez que tenemos eso, vamos a poner letras. Aquí tenemos el punto A con su proyección vertical A' coincidente y la A minúscula, y este es el punto B coincidente con B minúscula, estando la B' aquí en esa referencia. Una vez que hemos hecho eso, vamos a intentar convertir esto en una figura aquí para sacar la información de esta altura del punto A y de este alejamiento del punto B y de esta medida para unas determinadas condiciones angulares exigidas para esa recta. Entonces ponemos aquí A y B como diámetro de esta circunferencia, que es la R mayúscula que hemos puesto, y ahora vamos a trazar por el punto A mayúscula esta recta R', que forme con R mayúscula el ángulo con el vertical. Bien, esto nos determina, este sea el ángulo con el vertical, nos determina este punto que corresponde al B', que es este, y este sea el A', este. Luego esta R', A'B' es esta. Y este ha sido el ángulo exigido. Ahora, por el punto B, que es este, vamos a hacer esta R que forme con R mayúscula el ángulo con el horizontal, en esta figura. Aquí obsérvese que esta medida B'B es este alejamiento del punto B respecto a este plano vertical de referencia. Por el punto B mayúscula, que es este, haremos una R minúscula para que forme con R mayúscula el ángulo con el horizontal, como decíamos. Este punto será este A y el A mayúscula, como antes hemos visto aquí, coincide con A'. De esta manera tenemos la R' y la R. Esto lo hemos hecho para una cualquier medida de diámetro R mayúscula. Una vez hecho eso, vamos a intentar traducir esto. Ponemos una línea horizontal y subimos la altura del punto A, que es la distancia a', que es esta que hemos obtenido aquí. Pues la ponemos en una vertical, tomamos este radio A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, y con centro en un punto de esta recta, hacemos una perpendicular y trasladamos esa circunferencia aquí. Alargamos la recta y aquí tendríamos ya el punto A' minúscula, que sería esta medida que corresponde con esta. Una vez hecho eso, vamos a trazar un arco de radio A'B', que es radio la R' obtenida, es decir, esta distancia. Esta distancia tomaremos esta medida.
Luego, como el A' coincide con A, que es este, pues esta circunferencia de este radio la vamos a trasladar aquí, haciendo centro en A'. Eso nos corta a esta línea horizontal, que corresponde a esta, en el punto este, que va a ser B'. Y aquí ya, uniendo A' con B', tenemos la R' de una recta que cumple la condición exigida. Una vez que tenemos eso, al tener B', este sería el alejamiento del punto B. Este sería el alejamiento del punto B de esta línea de tierra auxiliar o de esta referencia auxiliar. Entonces bajaremos una perpendicular desde B' y tomaremos esta medida como radio de una circunferencia para llevarla, esta circunferencia de radio BB', la llevaremos aquí, alargaremos la perpendicular para tener aquí el punto B. Una vez que tenemos el punto B, no hay más que unirlo con A para tener la proyección horizontal R de la recta. Y ya tenemos una recta R', que forma un cierto ángulo con el horizontal y un cierto ángulo con el vertical. Aquí hay varias soluciones, evidentemente, porque yo los valores estos podría poner esta cota hacia arriba, este alejamiento hacia arriba. Entonces esto sería B' y esto sería B. Y uniendo B con A tendría otra R, que junto con esta R' daría una de las posibles soluciones. Pero también esta A' la podría haber puesto hacia abajo, y entonces unir A' por aquí abajo con B' y A con B por aquí. El problema tiene 4 soluciones, que son las 4 posibilidades de poner hacia arriba o hacia abajo los valores de cota y alejamiento obtenidos. El enunciado pues especificará cuál de las soluciones se desea. Esto es una recta genérica. Nosotros lo que nos van a dar es un punto A'A o un punto C'C en cualquier representación, y al hacer una recta que pasando por ese C cumpla las condiciones angulares exigidas, simplemente lo que haríamos sería hacer paralelas a estas proyecciones obtenidas por este procedimiento. Hay 4 formas de definir una recta, y entonces una de ellas es, por ejemplo, decir, si quisiéramos esta solución, sería decir que según nos movemos de izquierda a derecha, las cotas disminuyen y los alejamientos aumentan. O sea, al movernos de izquierda a derecha, como se ve, la R' baja, con lo cual las cotas disminuyen y los alejamientos aumentan. Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos el simétrico de este punto respecto a esto de aquí, por ejemplo, y entonces tuviéramos aquí este otro punto B, la otra posibilidad del punto B que fuera esta, pues entonces lo que habríamos hecho sería unir B con A mediante una recta. Vamos a unirlo en un color más fuerte. Unir B con A, esto sería la R de la recta, y B' con A', esta sería la otra solución. Pues si quisiéramos esta solución, que voy a poner ahora también la proyección vertical más oscura también para que se vea, si estas fueran las proyecciones R', la R ahora sería esta, vamos a ponerla en donde le corresponde para que se vea. Pues por ejemplo, si quisiéramos la recta R', pues sería una recta que al moverme de izquierda a derecha, las cotas disminuyen, pero los alejamientos también disminuyen. ¿Por qué? Pues porque si me muevo hacia la derecha, al venir la R así, los alejamientos disminuyen. Entonces de aquí, jugando con ponerla simétrica respecto a los valores obtenidos para B y para A', tenemos las 4 posibles soluciones uniendo las primas entre sí y las sin primar entre sí. Este sería el caso de recta que forma un ángulo con el horizontal y un ángulo con el vertical.